Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es alimentación y emociones, un vínculo complejo. Y para platicar de esto, pues qué mejor que los dos expertos, que es la psicóloga Karen de la Torre Almeida y el licenciado en nutrición Luis Camargo Carreón. Muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerlos aquí. Además, pues sobra decir que están ambos en el equipo del Centro Cardiovascular de Delicias. Pues bueno, platicando un poquito de la alimentación y de las emociones. En cuanto a las emociones, por ejemplo, es clásico que la ansiedad hace que comamos compulsivamente o cosas que no son tan saludables, ¿no? Sí. Y bueno, buscando un poquito de información de esto, me di cuenta que no es tan aislado este evento, sino es más o menos en la población mexicana, el 19% tiene ansiedad entre jóvenes y ya a nivel global es casi el 30%, entonces no es algo así como que aislado, así como que entonces precisamente por eso es que decidimos tomar este tema y bueno, empezaremos con lo emocional. Okay. ¿Qué es ansiedad, Karen? ¿Y cómo nos puede repercutir? Ok, mira, la ansiedad es un estado emocional en donde influyen otras emociones como lo es el miedo, la preocupación, la angustia, pero esta tiene una función que es salvaguardarnos ante un peligro, ¿sí? Nos prepara para la huida o el escape. Yo siempre les pongo, bueno, antes de eso hay todo un proceso en nuestro cuerpo cuando presentamos ansiedad. Liberamos hormonas como la adrenalina, noradrenalina, el cortisol, para preparar precisamente el cuerpo para esta vida. Sí, y siempre les pongo de ejemplo a mis pacientes, no sé si a ustedes les ha pasado que vamos caminando por la calle, pasamos por un bote de basura y salta un gato. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos? Ya estamos del otro lado de la banqueta, ¿cierto? Y esto es en cuestión de microsegundos y falta mucha información de decir con respecto a todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Lo malo de esto es que nuestro cerebro no identifica cuando estamos ante un peligro real o solamente estamos con el gato, no, o solamente está en nuestra cabeza. Hoy en día, tristemente, estamos preocupados por muchos temas, la salud, la economía, la escuela, nuestros hijos, ¿sí? Entonces, todo el tiempo que estamos preocupados por algo, lo vemos o nuestro cerebro lo interpreta como un peligro. Y todo el día estamos segregando eso en una cortisol y nos empezamos a intoxicar. Y es ahí cuando empieza a cambiar nuestro organismo. Nos empezamos a inflamar, se nos cae el cabello, vienen problemas como la obesidad, el que se segregue más grasas viscerales, ¿sí? Que esto contribuye a la resistencia a la insulina y a generar enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares que se han topado con muchísimo. De hecho, ha habido ocasiones en que pacientes que llegan con ustedes y hacen los estudios pertinentes no encuentran nada y nada que es una ansiedad, ¿cierto? Exacto, es el mecanismo de defensa que tenemos ahí. El cortisol lo segregan las glándulas suprarrenales. Como dice aquí la psicóloga, a veces no encontramos la raíz de cierto problema de un paciente, de por qué está subiendo de peso, o por qué yo no lo puedo bajar de peso, o por qué el paciente tiene problemas de colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces tenemos que ver un poquito más también la raíz de los problemas modernos que tenemos, como lo decíamos ahorita, la ansiedad tanto por el trabajo, por la escuela, por los deberes, por deudas, hasta por el tráfico. Últimamente ha habido mucha ansiedad y nuestros niveles de cortisol se mantienen elevados. Entonces eso nos va a generar todos los problemas que estamos mencionando. Y un punto clave en esto también es, por ahí como mencionaba una psiquiatra, que el 90% de las preocupaciones que tenemos en nuestro día a día es algo que no va a pasar nunca. Si yo estoy nerviosa porque, híjole, no voy a poder pagar esto, o porque mi novio me va a dejar, o porque si salgo a la calle me va a pasar algo, jamás va a suceder, ¿cierto? Sí. De hecho, precisamente la ansiedad y todo eso, como bien comentabas, muchos pacientes a nosotros nos llegan por las palpitaciones, sí. Porque como bien comentan, se secretan varias hormonas y yo les digo a los pacientes, porque a lo mejor el término hormona dicen, ¿y qué es? Sustancias. Todas las sustancias generan una reacción química o bioquímica y que en el cuerpo, hace rato platicábamos que a lo mejor
yo por ejemplo el cortisol lo vi para patologías, ¿no? Sí. Y lo vi de manera aislada, que se secreta, por ejemplo, serotonina aquí y allá, y tal o cual, pues, y entonces, pero yo lo veo como cardióloga, ¿no? Así como, sí, esto, la dopamina me va a acelerar la frecuencia cardíaca, me va a aumentar la presión, ¿me explico? Sí. Y entonces no las veo como, y me va a dar diarrea o me va a dar estreñimiento, Sí. pero pues somos un complejo, ¿no? O sea, no es solo corazón o no es solo estómago o solo cerebro. Sí. Ajá, entonces pues sí intervienen varios factores. Y yo me recuerdo que hace 1000 años, en la facultad, Sí. nos decían que habían ciertos alimentos que podrían mejorar incluso el estado de ánimo o la compulsión de querer comer, ¿no? ¿Hay alguna manera de que estos alimentos me puedan ayudar o mejorar mi estado de ánimo? O estas sustancias como el cortisol, la serotonina, que a la serotonina, por ejemplo, le llaman la hormona de la felicidad, y que además se secreta, además en el cerebro, en el tracto digestivo. Entonces dices, no inventes. De hecho, el 90% de esta hormona serotonina está en nuestro intestino. ¿Sabes? Por eso se le conoce nuestro segundo cerebro. Sí, lo platicábamos hace rato también. Los alimentos pues, nos van a generar cierto beneficio o nos pueden perjudicar nuestro estado de ánimo. Lo hablamos ahorita, puede llegar a ser un círculo vicioso. Porque primero vamos a ver la parte de los alimentos que nos pudieran generar ese placer o ese bienestar momentáneo. Son los alimentos que contienen pues, grandes cantidades de azúcar, que tienen sal, que tienen grasas. Entonces, en ese momento que nosotros los consumimos, vamos a sentir una satisfacción. Y gusto por volver a repetir. Exacto, entonces como nosotros nos sentimos a gusto, como nosotros nos sentimos bien, lo asociamos a un momento de debilidad, o un momento de estrés, o un momento de frustración. Cuando estamos en ese momento, vamos a la comida, nos refugiamos en ella para sentirnos bien. Pero ese bienestar solamente, o ese estado de bienestar va a ser momentáneo, porque al momento de que se vuelve un ciclo, nosotros vamos a estar consumiendo grandes cantidades de carbohidratos o de azúcares, grasas y lo que viene siendo el sodio o la sal. Entonces eso nos va a llevar a perjudicar nuestra salud, porque vamos a tener mayor inflamación, vamos a tener mayor nivel de colesterol, mayor nivel de triglicéridos, vamos a estar propensos a subir de peso. Entonces tenemos que aprender a controlar o a identificar que ese bienestar va a ser momentáneo. Entonces si nosotros nos empezamos a alimentar de una manera correcta, ese sentimiento de bienestar pues lo vamos a estar manejando durante un tiempo más prolongado, durante todos los días, ya que nuestro cuerpo va a estar fuerte, va a estar sano, y no vamos a tener la necesidad de estar recurriendo a lo que viene siendo los alimentos que nos causan placer momentáneo. Que entonces como conclusión serían los carbohidratos, todo lo rico. Bueno, todo lo que convencionalmente decimos, yo me acuerdo, por ejemplo, yo les pongo ejemplo a los pacientes, me dicen, es que como poquito, en realidad no como mucho, pues sí, o no desayuno, pero en la calle te da hambre y compran un pingüino y una coca. ¿Cuánto nivel calórico tiene esto? Y además, lo que comentabas, ¿no? Los azúcares. Sí, además esos alimentos se consideran como calorías vacías, ya que nos aportan solamente contenido energético, que no nos va a dar ni vitaminas ni minerales, aunque vengan como vitaminas añadidos, pero no se absorben de igual manera en nuestro cuerpo. Y viene mucho también esta parte, ¿no? Toma un poquito soda, como un vasito al día, o como tantas tortillas perones, tanto un pingüinito de vez en cuando, pero no dimensionan qué cantidades consumen al mes, ¿no? Exacto. ¿Cuánto te estás comiendo? ¿Cuánto estás consumiendo en litros de soda con ese vasito que te estás tomando diario? ¿Sí? Entonces esta parte también de dimensionar y hacerlo consciente. ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? Exacto. Entonces en el tema del cortisol, ¿cómo lo podemos disminuir? Pues tenemos que tener una alimentación, perdón que sea tan redundante, correcta, que tenemos que incluir lo que viene siendo alimentos frescos, vitaminas, verduras, preferentemente de hoja verde, que son los que mayor concentración tienen de vitaminas del complejo B, alimentos de origen animal, pero los que tienen menor concentración de grasa. Podemos hablar del pollo, del pescado, cortes de res, pero que sean magros, por ejemplo, no marmoleados, no elegir las costillas o lo que va a estar lleno de
de grasa, ¿verdad? Es lo que nos puede ayudar. Platicaba ahorita de lo que son las vitaminas y lo vamos a traer a través de lo que son frutas, verduras, variarlas, porque obviamente no todas las verduras y no todas las frutas van a tener lo mismo. Entonces un día vamos a consumir cierta fruta, cierta verdura, y a lo mejor para mediodía otra, para tener esa ingesta diaria recomendada de nutrientes, y así poder aportar ciertos micronutrientes que lo abordamos ahorita. También aparte de lo que es la hidratación, porque si nosotros empezamos a tener esa deficiencia, pues vamos a tener problemas con el nivel de cortisol. También pasa, o bueno, a mí me comentan los pacientes, oiga, es que sabe que yo sí estoy intentando cambiar mis hábitos alimenticios, sí sí intento hacer lo que me dijo, por ejemplo, el nutriólogo, pero me da mucha hambre, ¿no? A veces a mí me da la impresión, no digo que no sea verdad, me da la impresión que es como ansiedad, así como es que estoy haciendo esto y lo quiero hacer bien, y como que se envuelven en un círculo difícil de romper. ¿Cómo podría saber si en verdad es hambre o solo es ansiedad o otra cosa? O hambre. O hambre. Sí, bueno, entra también mucho esta parte de cuando uno quiere hacer, bueno, tú lo has de saber más que yo, una dieta, relacionamos la dieta con lechuga y tomate, ¿no? Verduras. Y claro que si vamos a estar consumiendo solamente eso, pues vamos a tener un chorro de hambre más tardecito, aunque queramos tener ese cambio alimentario, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo puedo diferenciar esta hambre emocional? Dices tú, me siento ansiosa por estar comiendo con el hambre física. Generalmente el hambre física va apareciendo gradualmente, poco a poquito, ¿sí? Y esta se siente en el estómago, viene acompañada a veces con el ruido de las triquitas o sensación de vacío. Podemos tener, no tenemos como una comida en específica, podemos tener Puedes comer cualquier cosa, sí. Cuando tienes hambre, todo te sabe rico. Hasta las piedras con chile ese mismo momento. Y ya me llenen, así es, sí. Y ya cuando comemos, calmamos la sensación de, pues, la sensación, de saciedad, y el hambre pues desaparece. Al contrario, con el hambre emocional, esta aparece de manera rápida. Súbita. Ajá, y es como algo en específico, como que quiero unas papitas, un chocolatito, ¿cierto? Y cuando terminamos de comer estos alimentos, generalmente vienen unas emociones, que es, me siento culpable por haber comido todas estas cantidades de comida. Así. Hay que recordar que para hacer un plan de alimentación que funcione, que nos dé éxito, que tenga el mayor porcentaje de éxito, nosotros tenemos que apegarnos más que nada a la personalización del plan de alimentación, o sea, a las costumbres, a los gustos de las personas, y obviamente pues sin dejar la parte saludable, que es cuál es la cantidad de calorías, cuál es la distribución de esas calorías, tanto en macronutrientes, que hablamos de carbohidratos, lípidos y proteínas, la actividad física que hace ese paciente, para que la cantidad de alimentos que le damos nosotros vaya a cumplir la norma de la ley de alimentación correcta, que es completa. O sea, no vamos a dejar a ese paciente con hambre. Tenemos que ayudarlo a que ese paciente no tenga hambre, que cumpla tanto su requisito de macronutrientes como de micronutrientes, que sea de sus gustos. Obviamente si un paciente le disgusta comer, por ejemplo, brócoli, pues sabemos que hay una variedad infinita de verduras que podemos sustituir al brócoli. Entonces esas son las partes que nos van a ayudar a nosotros a que nuestro plan de alimentación tenga éxito. Ahorita les decía aquí a la psicóloga que desde mi punto de vista pues es la cantidad y la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, la frecuencia, como decía ahorita, bueno, es que me como un gansito, la mitad de un gansito, pero si lo hace todos los días, pues ya se va acumulando durante todo el mes. Entonces yo digo, a mí me gusta que varíen los alimentos, las verduras, las frutas. Solamente yo digo, por ejemplo, si hay patologías muy específicas, por decir colesterol, triglicéridos, obviamente vamos a restringir pues, las grasas saturadas. Si tienen hipertensión, pues vamos a restringir el sodio. Diabetes, vamos a restringir obviamente los alimentos que tengan gran cantidad de azúcar refinada, pero frutas, verduras, cereales, lo vamos a distribuir de tal manera que el índice glucémico no se nos eleve, o la glucemia en sangre no se nos eleve. Entonces eso es lo indicado para que el paciente no sienta ese estrés o esa ansiedad. Y a lo mejor también el término dieta causa conflicto en la mente. Sí. Entonces yo siempre les digo, planes de alimentación adecuados.
Y para esos periodos de ansiedad o de estrés que se pueden llegar a generar, obviamente, yo les recomiendo siempre tener a la mano pues, verduras, frutas, a lo mejor desde mi punto de vista, pues yo les recomiendo que sean crocantes, o sea, la zanahoria, el apio, para que ellos tengan esa sensación de dominio sobre la verdura, sobre la fruta, y sienten que están ellos teniendo ese control a lo mejor de esa emoción. Ese es el punto que yo les recomiendo en cuestión de cuando tienen ese sentimiento de ansiedad o estrés. Les cuento una experiencia personal. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, pues claro que le invertías mucho tiempo a leer, y entonces sobre todo a mí yo tengo buen hábito para comer. No, o sea, como mis 3 comidas y ahí hago las colaciones, pero además pues eran 11 de la noche y yo había comido a las 7, ya me daba hambre, pero como que era más bien ansiedad, porque era así como, no manches, yo iba a acabar este capítulo y no lo he acabado. Entonces lo que yo hacía era, no tenía galletas, no tenía papas, y tenía, como bien dices, frutas y verduras, y me acuerdo que comía manzana y la partía así en rebanaditas, y eso que dices, la sensación de estar así como agarrando y masticando, como que calmaba esa ansiedad. Si era hambre, pues sí se me quitaba, aunque lo dudo que con una manzana se me hubiera quitado, o sea, sí, esa es la verdad, y ya, ¿no? O sea, siempre tenía manzana, jícama y pepino, que precisamente lo que tú dices ahorita, como que ya que lo dices, yo pienso, entonces no estaba yo tan errada, y justo eso hacía, ¿no? Porque sí me daba ese como ataque de ansiedad, es real, porque vamos, mi examen era en 2-3 días, tenía yo que leer, no sé, 20 capítulos y no acababa el primero y ya eran 2 días, ¿no? Sí. Y es que hay que recordar que pues este tema de la ansiedad y el estrés pues hay que manejarlo de manera conjunta o con un tratamiento holístico. Ahorita lo platicábamos, donde aquí la licenciada nos va a platicar cuáles son los pilares fundamentales, porque son 5 pilares, dijimos ahorita, ¿verdad? 4 que ya abarca a este 5, no sé si ya los comentamos. Sí. En el cual decíamos que si fallaba uno, ya los otros empezaban a tambalearse y teníamos que tener cuidado. Entonces ahorita vamos a ver la fórmula que tenemos nosotros, con la cual trabajamos aquí en el centro cardiovascular, porque Karen me manda pacientes a mí y yo a veces le recomiendo pacientes a Karen. Y yo a los 2. Sí, porque vemos que el porcentaje de éxito pues, es mayor. Sí, claro. Entonces hay que resolver este problema o tratarlo de manera conjunta para que no sea solamente calmar el síntoma un día y que al día siguiente vuelva a suceder. Entonces tratamos de que vayamos a tener un porcentaje de éxito ya formando hábitos saludables en las personas. Así es, y precisamente hablábamos de estos 4 pilares. Es principal pues tener una buena alimentación, ¿sí? Higiene del sueño, tener una buena higiene del sueño, la parte del ejercicio y la parte social, que eso va a contribuir también mucho a la parte emocional, ¿sí? Pero si empezamos a fallar con uno, como decía aquí el compañero José Luis, pues vamos a empezar a mover todo esto y podemos caer en malos hábitos, ¿cierto? Sí, entonces es importante, obviamente, la alimentación correcta, que acudan, si no saben o si no tienen idea de cómo pudieran hacerlo, o si a lo mejor les falta un empujoncito para mejorar esa alimentación, pueden acercarse aquí con nosotros y les damos las orientaciones. Obviamente el descanso, hay veces que dormimos, pero no descansamos. O sea, llegamos a la cama y en cuanto nos acostamos despertamos. Entonces hay que aprender a controlar ese sueño, porque si no nosotros no vamos a descansar. Es como si tuviéramos una computadora y la tenemos todo el día prendida y nomás se apaga la pantalla, pero en cuanto le movemos el mouse, ahí está. Entonces el CPU va a estar prendiendo, va a estar caliente, sobrecalentado. Sí. Así es nuestro cuerpo. Si nosotros nos acostamos sin apagar el cerebro, pues al día siguiente no va a funcionar adecuadamente, porque va a estar recalentado, podríamos decir. Y como dicen, no es que tuviste un mal día, que estuve irritado, sino que tuviste un mal sueño, por eso no funcionaste al día siguiente. Así es. Y también en esta parte social es bien fundamental, hablando emocionalmente, somos seres sociales, sí o sí tenemos que interactuar con los demás. Cuando tengo una preocupación, un miedo y yo me lo trago, pues también empezamos a somatizarlo. La parte de compartir, la parte de platicar, de socializar, de interactuar con los demás, también me ayuda a estabilizar todos estos niveles de cortisol. Pero es un todo. No nada más es socializar, pero no voy a dormir. Es que estoy
socializando porque la psicóloga me lo dijo, no es un todo, es un equilibrio de todos estos pilares para poder funcionar correctamente. Entonces, ayudando al manejo de la inteligencia emocional o de las emociones, nosotros vamos a poder mejorar nuestra alimentación, y a través de mejorar nuestra alimentación vamos a tener un progreso en lo que son nuestras emociones. Y entonces, ya así como reuniendo todo lo que hemos platicado, ¿qué serían como, o qué extra podríamos darle a conocer a las personas que nos están viendo para poder tener un equilibrio en todo esto, en cuanto a la alimentación y en la cuestión psicosocial? Sí, pues precisamente el poner atención a estos 4 pilares. También la parte de información creo que es una herramienta, híjola, valiosa para estar bien con nosotros mismos y el acercarse con los profesionales de la salud, que no tengan miedo de acercarse con un nutriólogo, con un cardiólogo, con un psicólogo, y con los psicólogos un poquito más con él, porque a veces todavía está este estigma de que el psicólogo es para gente loca, o necesitas tener un problema bien grande para acercarte con ellos, y no estamos para guiar a nuestros pacientes a que tengan un buen futuro. Sobre todo lo que nos dijo Karen ahorita, cómo identificar ese instinto de alimentarse, si fue por una emoción o si fue porque realmente tengo la necesidad. Entonces, si nosotros ya vemos, estamos identificando que nosotros al momento de comer, después tenemos alguna emoción, después seguimos sintiendo hambre porque a lo mejor no te alimentaste adecuadamente. No era hambre física, sino emocional, ya se pueden acercar con nosotros para tratar de ayudarlos a resolver esa inquietud. Sí, o sea, siempre hay como manera de solventar esto, pero lo primero, como bien dicen, es que nosotros hagamos como un estudio introspectivo, sí, veamos qué sí, qué no y en qué estoy recurriendo, ¿no? Lo que les decía, por ejemplo, bueno, yo les pongo mi caso porque era real, ¿no? A mí así me pasaba, estaba ante un evento de estrés y sentía esta sensación de necesidad de comer algo, y ya después de que comía mágicamente me concentraba en primera, porque ya no estaba con él, o sea, y era bien claro, mientras yo no podía seguir leyendo si no comía algo, o sea, y ahí estaba yo como media hora leyendo el mismo párrafo como 2000 veces y no me podía concentrar. Comía y ya todo era paz y tranquilidad. Claro, sí. Hay que recordar que los alimentos pues, nos proporcionan la energía para desarrollar nuestras funciones mentales y nos aportan las vitaminas que son reguladores de muchas funciones de nuestro cuerpo. A lo mejor ahí estábamos bloqueando o necesitamos algún porcentaje de alguna vitamina que nos ayudara a que una de las neuronas ahí prendiera el enchufe de captar todo, ¿no? Entonces es importante empezar a identificar esos puntos. Traíamos por ahí otro punto, no sé si el tiempo cómo vayamos, ¿sí? En cuanto a lo que viene siendo lo platicaba la licenciada Karen la vez pasada, de lo que es el segundo cerebro, que es nuestro intestino, que es indispensable tener una salud de nuestra microbiota o nuestra flora intestinal. Lo hablábamos ahorita, pues que es la microbiota, ¿no? Y es el conjunto de microorganismos que viven dentro de nuestro tracto digestivo, que vienen siendo bacterias, levaduras, hongos, y que se encargan de mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Lo platicábamos, son 10 microorganismos por cada célula que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, somos más microorganismos que humanos. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar en este proceso del estrés, en este proceso de la ansiedad? Pues es un tema muy grande que a lo mejor no nos va a alcanzar a desarrollarlo ahorita, pero comentarlo que si nuestra microbiota está funcionando adecuadamente a través de lo que es la alimentación, de lo que vienen siendo alimentos con fibra, evitando el gluten, porque el gluten nos va a perjudicar ahí y nos va a hacer que se nos inflame más. Lo veíamos, decíamos, bueno, cuando estamos estresados, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Colitis, gastritis. Y si nuestro microbiota está mal, pues esa gastritis y esa colitis se van a ir haciendo más grandes. O diarrea también. O diarrea, sí, claro. Entonces, ese punto de nuestra microbiota pues es un punto muy grande que a lo mejor lo vamos a tratar en otra plática. Una buena alimentación. Y ahorita, retomando lo que decías tú, cuando te sentías ansiosa, que manejaste la ansiedad de una forma correcta, con alimentos
que necesitaba aportarme ciertas vitaminas, y dices tú, ya empecé a entender lo que estaba leyendo. Pero generalmente las personas recurren a comida chatarra, que es bien adictiva y no me trae nada de nutrientes, y voy a seguir leyendo y no voy a seguir no voy a captar nada. Ajá, sí. Y platicábamos ahorita que por qué es tan adictiva también esta comida, que las papitas, que todo lo grasosito, ¿cierto? Todo lo sabroso, digo yo. Es porque tienen una combinación de grasa, sal y azúcar, y libera otra hormona, es que estas hormonas, que es la dopamina, ¿cierto? Que esta regula, se me está yendo la palabra, la sensación placentera de nuestro cerebro, ¿sí? Y nos hace sentir reconfortables. Digo, es momentáneo, pero terminamos de comer, pero voy a seguir queriendo más. Es como una droguita. No, y además cada que activas al estómago, bueno, al tracto digestivo, se produce también serotonina, y entonces qué felicidad. Por eso comer uno se siente, literal, por eso de ahí sale la palabra satisfecho, ¿no? Porque te genera bienestar y pues quién no se quiere sentir bien, ¿no? Así es, pero de manera correcta. Eso es momentáneo, así es. Entonces eso genera como un círculo vicioso, hay como, y además está rico, y entonces me siento bien, y luego vuelvo a comer cosas que no son saludables, y pues es un círculo. Y si empecé con unas papitas, después voy a querer 2, y después unas galletitas y una coquita, y después va a ser una bomba de... Pues no sé si quisieran agregar algo más. La verdad es que creo que es un tema muy extenso, porque ya sí platicamos de cosas más sofisticadas como las hormonas y qué hace cada una. Yo llevé 1 año de bioquímica y aún así no me fue suficiente, ¿no? O sea, es muy complicado. Pues solamente invitarlos a que se acerquen con nosotros en dado caso de que tengan alguna situación de estrés, de ansiedad, que les genere este problema de una nutrición inadecuada. Sí, totalmente. Y yo les, a lo mejor aquí nos faltó un invitado más, que sería el área de actividad física, ¿no? El ejercicio, lo que platicabas, ¿no? Platicamos los 4 pilares, complementan una vida más saludable. Para nosotros les decimos, porque así es, algo que está probado científicamente, tanto una alimentación saludable, los niveles disminuidos de estrés, la actividad física como ejercicio, no como actividad física, porque ya aparte es diferente actividad física, ejercicio, el ejercicio. Esos a mí en conjunto como factores de riesgo cardiovascular para enfermedades del corazón me disminuyen incluso estas enfermedades, y si alguien es hipertenso, por ejemplo, me llega a disminuir hasta 15 milímetros de mercurio la presión, si está en equilibrio. Entonces si se fijan, dices, wow, eso me equivaldría tal vez a disminuir la dosis de un medicamento, hablando yo como cardióloga, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que creo que en conjunto, por eso aquí en el Centro Cardiovascular de Delicias, esa es la intención, que sea un tratamiento conjunto, no solo soy hipertenso, tengo obesidad y que Dios me ayude porque ya estoy bien, pero me faltó complementar con una nutrición saludable, a lo mejor es difícil aceptar mi enfermedad, el apoyo psicológico, o estoy en alguna situación de estrés que me está sacando del área ideal, y bueno, en conjunto, y pues lo que les decía, el ejercicio, en conjunto todo eso, pues va a ser una vida más saludable para todos. Obtenemos mejores resultados, por eso acérquense con nosotros. Pues muchas gracias, estamos recibiendo todas sus opiniones. Si quieren que platiquemos de algún tema en especial, estamos abiertos a todo comentario, y de nuevo gracias por vernos y por ustedes aceptar la invitación. Gracias a ustedes.